Hola chicos, por aquí haciendo un nuevo video de viernes por la mañana con Tintico. Hola. Hola. Buenos días. ¿Les parece si hacemos una oración? Sin cerrar los ojos, dice Marcos Witt, que toca orar en cámaras. Ay, ¿por qué? Porque pues Dios está en medio de nosotros, pero el televidente nos está mirando. Pues que también se Entonces- me los ojos. A ver, ¿cómo? Sí, que también ore. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta reunión de viernes en la mañana, que seas tú hablándonos, que seas llevándote todo sueño, toda pereza, todo bostezo de mis hijos en el nombre de Jesús, y que sea una bendición, Señor, para todos los que lo escuchan. En Cristo Jesús, mis hijos varones, Señor. Amén y amén. Específicamente está muy bien. Un poquito de contexto, ¿sí? La charla de hoy se llama autoliberación. Es un proceso. O la liberación es un proceso. Cuando ustedes escuchan de autoliberación, ¿qué piensan? Que se está autosacando los chupos. Había un hombre, se llamaba Bob Larson, era cristiano, estaba aburrido de ser cristiano. Se fue a viajar por el mundo. Va a África, va a la India, va a Asia, se da cuenta que la gente hace en sus culturas ceremonias satánicas, donde invocan demonios, le entregan su gente, sus hijas, sus vírgenes, sus hijos, sus negocios a esos demonios con sangre. Lo hacen hoy en día y él se le despertó como el mundo espiritual, entendió cómo esas naciones de la tierra están vendidas a esos demonios, y él dice que es demasiado fuerte en tribus africanas, en muchas, demasiadas regiones de la India y pues sobre todo de Asia, donde la gente sigue haciendo ritos hoy en día para esos demonios. Entonces él llega a Estados Unidos y le dice al Señor, bueno, ¿cómo es la vuelta? Habla. Pues dice, yo no empecé de una, sino la gente empezó a decirme, venga, tengo un problema, usted me puede ayudar. Y él, ¿y qué tiene? No, es que cuando niño me pegaban, pero era una manera re abusiva. Y él, ¿qué sientes? Y él dice que de las principales cosas que tiene una persona endemoniada, de paso miren ustedes cómo autoevalúense, es que tiene fortalezas del enemigo. Son arraigos en el área emocional de la persona, como gatillos. La persona tiene una personalidad múltiple, sufre de psicosis, sufre de estados alterados, que hay momentos donde me sacó la piedra, eso me acordó de tal momento en mi vida y se altera y entra en un estado alterado. Entra en una psicosis, entra en depresión, entra en temor. Y esos momentos es cuando esa otra persona toma el control y está como, él dice, una cebolla. ¿Se acuerdan de Shrek? ¿Se acuerdan de qué otra película era que hablaban de la cebolla? La de Sandra Bullock, que adoptaba al jugador ese de fútbol. ¿Cómo es que se llama? Un sueño posible. Dice que eso es como una cebollita y que el demonio está ahí metido. Lo más evidente de que una persona tiene un demonio es ese tipo de conductas. De una persona que tiene una personalidad, puede ser doble o múltiple. Es una delante de unas personas, es otra delante de otras personas, pero cuando llega ese momento gatillo, ese demonio sale a tomar el control de la situación. Se desahoga y la persona después como, no, yo qué hice, no, yo no era. Él dice, es igual. Esas personas entran en trance. Él contaba que se inmolan, se quitan partes del cuerpo, se rasgan, la gente empieza a derramar sangre, se cortan la lengua, se cortan pedazos de la cara, se quitan pedazos del cabello, lo hacen públicamente y es un frenesí. Cuando terminan, es como, ay, ¿yo qué hice? Ay, ¿qué pasó? Entonces él dice que eso es lo más evidente cuando una persona tiene un demonio. Alguien le sacó la piedra, ¡pah! O pasó un problema y recurrió a ese demonio de presión y empieza a llorar o empieza a actuar de una determinada manera, que lo más probable es que las personas que lo rodean, no él mismo, sino las personas que lo rodean a esa persona endemoniada, se da cuenta de que tiene eso, ¿sí? Se dan cuenta y dicen, no, está mal, ¿sí? Es bueno que hable con las personas que lo rodean. Oye a las personas que te rodean. Listo. Entonces tenemos la primera foto. Es este. El copy dice,
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sandra, la pregunta es para la mamá. Uy. Patricio. Ahorita hablamos. ¿Existen muchos tipos de demonios? ¿Sí o no? ¿Cuál es el sustento bíblico? Sí, hay muchos demonios. Pues me acuerdo ahorita de que Jesús vio un endemoniado y que sus discípulos no lo pudieron sacar y decía que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Ah, bueno, sí habló de géneros Pues demoníacos. el endemoniado gadareno, que luego mandó los demonios a los cerdos, que eran una legión. Que eran legión, porque eran muchos. Listo. A un ministro de liberación le preguntaron, ¿cómo da usted el texto de que esos demonios están desde el principio? Le preguntaron, ¿qué es lo más loco que usted ha vivido en una liberación? Y él dice, lo más loco que vivo en liberaciones es que me pongo a hablar con los demonios y le digo, ¿tú por qué estás ahí? Y él dice, no, es que llevo generaciones estando en este linaje. ¿Dónde empezaste? Llegaban a Babilonia, llegaban a Egipto. Una vez uno le dijo, yo en esa familia entré el día que ellos hicieron la adoración del becerro. Y él dijo, ¿en serio? Le dijo, sí. Después él cuando empieza a hablar con esta persona, le dice que tiene raíces judías y él no sabía que era judía. Él sabía solo que era una cristiana. Cuando empieza a hablar con ellos, que tenía raíces judías. Y un día habló con alguien que le dijo que él era descendiente de Caín. Él estuvo cuando Caín había asesinado a su hermano Abel. Y hubo otro que le dijo que él estuvo el día del pecado en el Edén. Entonces fue a mirar el texto y en el texto dice, maldita serás entre todas las bestias. Dios no estaba dando un curso de zoología, estaba explicando lo que hay en el Edén. Y estaba la serpiente, y la serpiente, ¿quién era? Satanás. Dice que habían bestias. ¿Quiénes son las bestias? Porque dice que también habían animales del campo. Y él dice que esas bestias son esos diferentes tipos de demonios. Hablando de eso, aquí hay una tipa a mostrar. Pero no digas nombre. Acá no decir nombre. Está siendo acusada de que en todos sus conciertos tiene ritos satánicos. La gente, los que han asistido, han visto que son cosas que hace en el piso, que son 2, 3, a veces hasta 4 ritos en el mismo concierto. Gente que de pronto por A o B conocen de ritos y cuentan que sí lo están haciendo delante de todo el mundo y la gente está pagando para ir a endemoniarse o para ir a adorar a un demonio. El texto que sigue es este, miren la foto. ¿Quién es Samuel? Ese era Miguel, ¿no? Les voy a contar. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contiende con el diablo Ese es Patroclo. y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso está en Judas 1:9, ¿sí? Entonces, la pregunta era para Santi, pero como no pudo estar y Samuel no estaba bostezando en el podcast, les voy a hacer la pregunta a todos para que me ayuden. ¿Podemos reprender cualquier potestad demoníaca? No, señor. Pero es que tú ven que te basas ahí porque pues el Moisés ya estaba muerto, él no iba a reprender nada y el que lo iba a reprender era Miguel. Pero Miguel no lo reprendió. Pero Miguel no lo reprendió. Siendo un ángel. Sí, o sea, Con pero Siendo un autoridad. ángel, con toda la autoridad. O sea, ¿sí ves? ¿Sí ves? Es que te estoy dando el contexto. Miguel no lo hizo. Por eso les pregunto, ¿podemos nosotros como humanos, que somos inferiores que los ángeles, reprender cualquier potestad demoníaca? si no pudo Patroclo, yo creo que tampoco nosotros. No. No, ¿Por qué? pues yo creo que uno así solo no puede, pero necesita como... Con un cuchillo. Pues yo pienso que si... Pero es que ¿Pudiéramos? digamos el arcángel Miguel, Dice que está hablando. pues, Es el o sea, arcángel Patroclo. está como en un nivel cercano al de Jesús, se me hace a mí. O sea, Pues está más cercano que nosotros. Sí, obvio. obvio. Y él no lo pudo hacer como nosotros sí. Pues es que yo pienso que Muy se les bien. ha dado autoridad a los demonios también para gobernar sobre los hombres. Entonces no lo O sea, los hombres encierra hombres y mujeres. Se han alejado de Dios. Ellos tienen como ese poder. O renunciaron y le entregaron a él, como hablábamos ahorita, digamos, hay potestades en la India,
en África, que tienen el poder de esas personas. Y yo como cristiano puedo llegar allá a decir, bueno, yo soy cristiano y se me van en el nombre de Jesús. ¿Puedo hacer eso? No, que tienen una autoridad en ese. Correcto. No podemos reprender a cualquier autoridad demoníaca. Hay barrios que tienen demonios de pobreza. Hay otros barrios que tienen demonios de violencia. Hay otros que tienen demonios de idolatría. Uno los ve como en barrios diferentes, ¿sí o no? Entonces, ¿uno cómo hace el tema de la liberación? Ahí me estoy saliendo de la pregunta. ¿Cómo la hace uno? Si yo no puedo reprender a cualquier potestad demoníaca. Pues con el poder de la sangre. Con el poder de la sangre, bueno, pero se necesita algo más. Oración. La oración. Entonces yo en oración, puedo llegar a África a decir, bueno, se van en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Pues se necesita que las personas quieran. Correcto, ahí va a haber una liberación, que la persona ponga De su parte. correcto. Que ese es el error que muchas veces se comete. Que llegan las personas, ven como que el ambiente, el aire está cargado. Yo te contaba una vez que fuimos a una casa Sí, donde se practicaba mucho la inmoralidad. Y yo llegué a esa casa y me empezó a dar dolor de cabeza, mareo, náuseas. Tuve que encerrarme en el baño de esa casa, orar, oramos por las personas, pero pues igual no tenían un genuino arrepentimiento. Dejamos allí sembradas las semillas, esperamos que esa semilla haya dado fruto, pero uno no puede entrar, por más de que uno entra con la autoridad, con el poder de la sangre, con el Espíritu Santo. Si las personas no quieren y ellas ya están como tan cómodas con su pecado, entrar uno a contender con ellos o a hacer una liberación que ellos a no liberar están a alguien a la fuerza. de acuerdo. Por eso es que los católicos hacen exorcismos, porque la gente no quiere y ellos los quieren liberar. Entonces el Chucky se rebota y comienza a hablarles allí y les no me va a sacar de acá, y se paran en las paredes y en los techos, porque ellos ¿Cómo es para hacer eso? A ver, mi amor. son demonios. ¿Cómo Sí, hace un pero demonio ellos para...? Así, ¿no? Eso es un espíritu. Pero ¿cómo hacen para que el cuerpo humano pueda hacer eso? Papi, imagínate que dice la Biblia que en los tiempos de Jesús el endemoniado gadareno le ponían cadenas y las rompía con las manos. O sea, si tú miras, tú vas a romper una cadena con las manos y te rompes primero el hueso, la carne, todo. Son cosas que trascienden porque son espirituales, y lo espiritual siempre va a ser más poderoso que lo físico. Miren, Como que en este otra es el... dimensión la fuerza. Miren, este fue un concierto anoche en Brasil. Y pueden ver ahí, parece un rito de druidas, de brujos, hechiceros. Imagínense eso llegando a un país de Latinoamérica. ¿Está en Brasil? El concierto, voy a poner en español, se llama Las Heras. Es una gira mundial tremendo, porque lo que está haciendo es desatando un espíritu de brujería, un espíritu de ocultismo, un espíritu de que lo sobrenatural, de la manera equivocada, ese perrito, de la manera equivocada, está siendo desatado desde Estados Unidos, donde está yendo a presentarse. Des en cuenta que lo que estamos hablando tiene todo que ver con nuestro día actual, con lo que estamos viendo y viviendo. El siguiente, ¿quién es ese? Jesús, ¿Con quién más? Tomás, creo. ¿Tomás vino, maestro? El copy dice, y tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pedro, Pero volviéndose él le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Juanita, ¿puede un cristiano estar endemoniado? sí. Sí. Ay, ay. Yo no veo por qué no. No mentira. O Ah, sea, Juanita, sí, yo. claro. Por Ah, ejemplo, No me ven. En mi caso. puedo decir. Sí, yo creo que sí. Porque, o sea, bueno, es que hoy en día nos tomamos tan a la ligera el llamarse cristiano. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy cristiano. Pero pues los ve uno como desubicados de lo que realmente es ser cristiano. O sea, tú estás hablando de los cristianos tibios. Sí, si es un cristiano puede tener demonios también, sí, porque digamos, en la Biblia dice que hay unos secretos o hay unas cosas que a nosotros se nos son ocultas a nuestros ojos.
y muchas veces nosotros no nos vemos de pronto los errores, las falencias, puede que sí tengamos un demonio. O sea, Como, o sea, solo la ira, o sea, la ira por sí sola es Una obra de la carne. una obra de la carne. Entonces, o sea, un cristiano que pues luche... Va, bueno, pero batalle digamos, con Yo si tengo alguien una llora, pregunta. no quiere Una decir persona endemoniada puede entrar al cielo. Claro. que ya lo devuelve. No, porque una vez muere, el demonio se va. El problema que es que hay personas que tienen el demonio, digamos, gente cristiana pobre, Sí. gente cristiana enferma, gente cristiana deprimida. Sí. Igual, hay gente cristiana que lidian con un espíritu, digamos, de en cualquier momento pueden volver a ser drogadictos porque alguna vez lo fueron. Y es como Satanás tocando la puerta, tocando la puerta. Si la persona no cede, listo, pero hay unos que ceden. Igual pasa con la inmoralidad sexual. Está ahí tocando la puerta. Porque igual recuerdo el otro día una persona que sentía que tenía demonios. Está con este ministro. Él le cuenta que esos demonios no eran de él, eran de los antepasados que habían hecho pactos demoníacos para obtener algo y esas personas terminaron mal. Hay un caso, él cuenta, este Bob Larson, de un millonario que tenía un negocio que él había forjado y el negocio llegaba a valer 25 millones de dólares. Era una tienda, pero le había ido muy bien. En un momento tomó 2, 3 decisiones y se le acabó. Era cristiano y era líder de una iglesia. Va donde él y le dice, venga hermano, ore porque estoy re mal. Él se ponía a orar y a hablar con el demonio. El demonio le dice, estoy hace 4 generaciones. Su abuelo mató a alguien porque asaltaba trenes. Estoy en esta familia desde ese entonces porque él para hacer ese robo, él hizo un pacto demoníaco. Estaba en la familia de él arruinando por causa de eso. El abuelo. El mató a alguien tatarabuelo. Eso. Hizo un rito satánico y mató a para tener poder para poder ir a robar en los trenes. O sea, en el rito mató a No. Fue Y el- haciendo los asaltos asesinó a alguien. ah, ¿Mm? Entonces el demonio entró en esa familia para arruinarla porque le había dado algo que le pidió. la pata de conejo. Estaba ya 4 generaciones en esa persona. Digamos, el papá puede haber ido al cielo, pero se fue pobre, arruinado. Porque nunca recibió liberación en esa área. Hay que sacar del propósito. Si tú lo permites, Pasar por la calle. pueden obstaculizar el propósito, pueden demorar el propósito o terminarte sacando. Por ejemplo, por años tu papá y yo estuvimos contendiendo muchísimo. Nuestro matrimonio no era perfecto. Peleando. Sí. Ah, Te lo juras. Manita, yo no me doy cuenta. tuvimos unos líderes cristianos, ellos vinieron a nuestra casa y oraron. Resulta que sobre nosotros habían maldiciones generacionales. Nosotros decíamos, por el hecho de haber ido a un encuentro, de pronto los que no saben de un encuentro, es un retiro para uno ir y conocer más de Dios. Nosotros pensamos que era suficiente ir a ese encuentro y que ya vamos a hacer en todas las áreas libres, pero no, ese fue como el inicio, porque también teníamos que ir buscando área por área todas las maldiciones generacionales que habían alcanzado a mi papá, a mí y que venían de generación. En ese momento pudimos ser libres. ¿Qué pasa? Tú eres libre, pero entonces son conductas y comportamientos que tienen que irse mejorando. No es que tú eres libre y ya todo cambió y ya, ay, tú saliste a la vida y ya. Ese man decía, ¿cuántos años tenía cuando fue encuentro? Tenía 20 años. Y él dice, usted lleva una vida en un proceso haciéndose daño y quiere que en 3 días ya todo bien y ya volvió a hacer. Digamos así es la ansiedad, en mi caso. O sea, uno puede mostrar la ansiedad de varias formas, pero uno cree que es porque su actitud o su manera de ser es así. Y no, resulta que es algo incorrecto. Yo desde que tenía como tal vez 8 años, yo era muy ansiosa. Fue algo que mis papás eran como, bueno, ya tienes que como que dejar eso. A través de los años habían comportamientos que se habían formado en mí, 8 o 10 años casi. Estaba a comerme las uñas, estaba no quererme a mí misma, eran comportamientos que estaban todos los días. El criticarme mucho, cualquier pequeña cosa que hacía mal o mi físico, eran muchas cosas que ahorita no los voy a nombrar todas. Entonces
Oré, fui libre a través de mi devocional, fue en comunión con el Espíritu Santo. Fueron cositas que yo tuve que ir sacando. Sí costaron, pero pues... No salieron de la noche a la mañana. No. O sea, Y no es este como man- algo que uno dice, bueno, voy a orar y Y ya. este man, y te sales y te vas, y vuelves y entras, y después otra vez. Ay, ¿qué me pasa? Y entonces, no me voy a ir, y entonces te contesta, sí, en el nombre de Jesús. Sí, Él no, dice sí, que la autoliberación le ayuda demasiado, pero tiene que haber también una autoridad. ¿Cuál es un proceso? Y uno ayuda con su disposición, como decías tú al principio. Pero lo importantísimo de las conductas. Hay personas que han ido a la guerra y les cortan el pie por una bala, una bomba. Los van a visitar los familiares y dicen, me rasca el pie, pero siento rasquiña en la punta del pie. Siento que me duele, siento que me arde. Son nervios que quedan, cosas que están en la mente porque siempre le había rascado, siempre le había ardido, siempre le había dolido. Entonces el cerebro manda ese mensaje, pero no existe, no está. Y eso no es algo demoníaco ni nada, sino es una conducta. El que sigue. La tipeja. Resulta que el número de brujos en Estados Unidos declarados en este momento supera el número de los cristianos presbiterianos que hay declarados por demasiado. Imagínense. Eso tan duro, tan bravo. El que sigue, mírelo. Patroclo. Es por... Pues Thor no tiene escudo ni casco. Ni se dice así. Y dices Thor. No sé dónde tenemos. Bueno, el copy dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Según eso, Manuela, ¿podemos autoliberarnos? Sí. ¿Por qué? Bueno, sí. Del todo. Tremendo porque en una vez había un niño que estaba endemoniado. Ellos cuentan en el colegio, sacaba a los niños corriendo con otra voz. Y en momentos estaba con la mamá. Saca el Blue Label ahí. Te voy a matar, le dijo a la mamá. Y la mamá estaba así mirándolo y llegó el papá. Y el niño volteó a mirar al papá y, hola papi. Y se fue y lo abrazó. Y la mamá, ven, el niño de 2 años y medio me acaba de decir esto. 2 años y medio. Tenía un cuchillo. Se llamaba Chucky. El hijo de Chucky. Lo tremendo es que los papás se casaron. Eran líderes de una iglesia cristiana. Esperaron, hicieron todo el cursito y se casaron vírgenes y tuvieron el niño, su primogénito en bendición. Entonces llamaron al líder. Necesito que ores por esta persona. ¿Cuál es la persona? Es mi hijo. No, pero a él yo no lo puedo liberar si primero no los libero a ustedes. Ellos se sometieron a liberación. Él dice que hay 4 cosas para ser autolibre. Número 1, ¿eres cristiano? Tienes que ser cristiano. Número 2, ¿no tienes rencor en tu corazón? Contra nadie ni contra nada por absolutamente ninguna circunstancia. Número 3, ¿realmente estás endemoniado? O sea, es eso que yo les digo, esas conductas que uno dice, se rayó este man sin, o sea, es otra persona dentro de ella. Y número 4, ¿quieres serlo? Si no se cumplen esas 4, grave. Entonces, voluntariamente lo quieres hacer, sí. Ahí ya estás para empezar el proceso y la liberación es un proceso que empieza en la intimidad. Tremendo porque no es simplemente decir soy cristiano porque soy de una religión. Es ahí donde uno entiende que tiene que ser genuinamente una persona consagrada de verdad que ha recibido a Jesús en su corazón. Porque de lo contrario es cuando uno ve todas esas locuras que pasan y en el mundo espiritual vienen antes repercusiones peores. El Damián. Te llamas Damián. ¿Cómo era que se llamaba la niña? No, Damiana. Era de... Damiana, pero tenía otro nombre. La de la película. Si te llamas Damiana, no estamos... Personalmente veía cómo personas buscaban de los brujos para sacar todas esas cosas que ellos decían que eran energías. No, y que eran malas tremendo, porque vibras. van a los brujos Van a los con brujería
a sacar demonios de las casas, a sacar la ruina, a sacar enfermedades. Y lo que están haciendo es con tinieblas, sacando tinieblas. Abriendo la puerta para que entren aquí legiones, huestes de Claro, todo lo que sí. haya por ahí. Reciben, Ya no es se una, vuelven- sino ya son muchas. Es como esos que se vuelven los acumuladores. Ahora este hombre, Bob Larson, él dice, mire, cuando hace años, hace 20, 30 años, cuando yo hacía liberaciones, una persona tenía 4, 6, 8 demonios y uno decía, uff, hoy en día es tanta la cantidad de personas expuestas a lo demoníaco que en una persona fácilmente hay 30, 40. Él dijo, ¿y por qué usted no ve la tercera parte de un salón de primaria? Ya se están drogando, ya están consumiendo pornografía, en quinto, en cuarto de primaria. Entonces, ¿cuántos demonios no les han pasado a los papás y cuántos demonios no están empezando a aceptar ellos? Entonces él decía, se ha magnificado, se ha multiplicado la actividad demoníaca en estos últimos días. Y más que todo porque ahorita, bueno, eso también lo dice en la Biblia, que en los últimos días le llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, si, digamos, si tú haces algo que dicen que está bien, ¿cómo vas a saber que está mal? Realmente. Correcto. ¿Qué sigue? Es el Twitter de Iván Espinosa de los Monteros. Ahí está para que lo siga. Dice, da miedo. La primera foto es una foto en celebración a las víctimas del COVID. Y la hicieron en una plaza y todo el ente gubernamental de España tuvo que asistir. Y en las foticos de al lado muestra a qué se parece ese rito, esa celebración que hicieron. Y solo tuiteó, da miedo. Bueno, lo puso en X. Da miedo. Y el man no es cristiano. Lo tremendo es que no es cristiano. Que si se dan cuenta, incluso la gente que no tiene temor de Dios dice, está pasando algo. Y es lo que yo les decía de los conciertos. Dicen, esto es algo consentido. Y es totalmente describible, descrito, explícito lo que están haciendo. ¿Sí? No es ya un mensaje subliminal, sino es que los gobernantes espirituales de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, están manifestándose a otro nivel. El siguiente es este, mírenlo. Re lindo, re lindo. ¿Sí lo ve? ¿Qué son? Bueyes. ¿Qué tienen en común? Ah, ¿Qué los une? Un yugo. Correcto. Ay, ve. Y sigue su merced. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan libres. Y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Pregunta, Samuel. ¿Podemos someternos nuevamente a la esclavitud de un demonio después de ser libres? Obvio. ¿Por qué? Pues uno puede volver a pecar. Tal vez como lo que tú decías, un demonio puede tocar la puerta y tú entrar en la tentación, o sea, caer en la tentación. ¿Qué pasó? O sea, digamos, es como un drogadito que ya se dejó de drogar. Es como recaer. Como sí, se le dicen. Sí. Es lo mismo. O sea, se vuelve a hacer. Y en todo, en la pornografía, el ladrón, el violento, el iracundo, el depresivo, el temeroso, el ansioso, todo siempre va a estar la tentación ahí. Pero aquí Pablo en Gálatas 5:1 está diciendo, Jesús nos hizo libres, no se sometan. ¿Qué es someterse? Samuel. Someterse. Volverse a meter. A veces remeterse. Someterse, pues, como entregarse, ¿no? Correcto. En ese sentido, ¿es una decisión mía o de otra persona? Mía. Es personal, ¿sí o no?
Es Igual uno. que el reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es algo voluntario. También se tiene que someter y es algo voluntario. Como digamos uno de los papás, se tiene que someter a los papás o si no van a haber consecuencias. Se tiene, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no me someto, Exacto. ¿sí? Voy a ser yo y acéptelo. Yo pienso que tiene que haber una edad, o yo quiero, pues, ya que están ustedes aquí, aprovecho. Tiene que haber una edad donde ustedes van a hacer lo que se les pegue la gana. Y eso como cuál es, como cuál es eso. ¿Sí? Ah, Lo van a poder hacer. ¿Sí? Pues, a ver. Pero lo que yo quiero es que ustedes tengan principios arraigados, ¿sí? De ahí para adelante, Dios los bendiga. Y hagan lo que el Señor ponga en su corazón y lo que el Espíritu Santo les muestre. Pero sobre todo dentro de esos principios. Como que ustedes van a ser esos trenes que van a correr a toda, pero en los rieles del Espíritu Santo. Porque imagínense un tren sin rieles. No llega a ningún lado. Va a ser accidente, va a ser sufrimiento, va a ser dolor, va a ser ruina. Pero si ustedes están guiados por los rieles del Espíritu Santo, de su palabra, con la comunión con Él, mire, llegan a lugares impresionantes y vuelven y van, y vuelven y van, y vuelven y van, no solo una vez, ¿sí? Y eso es lo que yo anhelo como padre. Yo no anhelo tener ahí un man que haga lo que yo quiero, como yo quiero, lo que yo digo, cuando yo digo una mujer. No, pero en un momento de la vida, sí quiero que lo hagan. Sí lo deben hacer. Pero llegará un momento donde el Espíritu Santo a uno le dice, ya, hasta ahí fue. Ya usted no tiene más. Los principios que le puso déjelos, ahí ya empiezo yo con ellos. Y estaba leyendo ayer, estaba escuchando al pastor David John Guicho y decía, para orar por sus hijos, ore número 1, porque sean salvos. Número 2, para que tengan comunión con el Espíritu Santo. Y número 3, para que cumplan su propósito en esta tierra. Entonces, esa es la manera de orar así usted por sus hijos, por esas 3 cosas, ¿sí? Porque sean salvos, se vayan para el cielo, porque tengan comunión con el Espíritu Santo y porque cumplan su propósito, el propósito con el que Dios nos los dio en esta tierra. Dicho sea de paso, había un cuento y él dice que había un rito donde los hijos tenían que ir a sacrificar a los papás. Lo cuenta el pastor David John Guicho. ¿No era al revés? Los hijos van a sacrificar a los papás. Entonces se lo llevó a la montaña y el niño, el joven, ya el hombre ya grande, llevaba a la mamá. Y era muy demorado porque la mamá venía acurrucada, doblada. Y ella sabía y él sabía para dónde iban. Entonces él ahí la llevaba, paso entre paso, paso entre paso, paso entre paso. Cuando le dice, mami, pero venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? Y la mamá, mijo, es que estoy recogiendo estas piedritas y se las estoy dejando para que usted no pierda el camino de vuelta. Y ella sabía que iba a ser sacrificada por el hijo. Y en el camino a ser sacrificada, le estaba ayudando para el camino de vuelta. Que él decía, ese es el amor de un papá por un hijo. El amor de que dice, no me importa que me vaya a acabar, que vaya a acabar conmigo, yo voy a dar todo lo que tengo por él hasta mi último esfuerzo. Al final el hijo vuelve con la mamá, porque dice, ante ese amor, no soy capaz de sacrificarlo. Y volvió con su mamá. Entonces, bueno, sigue creo que ya el de acabar. Sí, el de acabar. Miren esto, la noticia la tomé de un periódico de los Estados Unidos. Ahí está. ¿Sí? Dice, Memphis lanzan el After School Satan Club. En Córdoba, protestas hay este jueves. Después de que el club se lanzara, club satánico, en el templo,
se lanza. Este también está activado en California, Ohio, Connecticut y Pensilvania. Es el primero en Tennessee. Y mire, la noticia fue enero 10 del 2024. ¿Sí? Ahí ahí sale en todas las plataformas, en X, en Facebook, en Pinterest, en LinkedIn también está. Entonces, es algo actual. Y si ustedes miran, hoy en día, ¿qué pasó? Nos impacté con mi inglés. Nativo. Nativo. Es relativo, ¿no? Entonces, resulta que la noticia es de enero 10, en las universidades de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que hoy están presentando los más grandes movimientos? Las universidades de los Estados Unidos. Entonces, des en cuenta que lo que estamos hablando es algo real, algo vivo. Y para cerrar el testimonio de este hombre, él dice que estaban en una iglesia cristiana, así, un avivamiento tremendo, era una iglesia grandísima. Él dijo, no voy a decir nombres, pero él dijo, esta iglesia es la catapulta a otro nivel. Va saliendo de la reunión estuvo súper espectacular todo, y llega una niña de 15 años y se le acerca y le dice, necesito que me ayude a favor de la franja de Gaza, de Palestina. Y él dijo, ¿qué pasó? Le dijo, lo que pasa es que tengo un demonio. Él le dijo, ok, cuéntame más, ¿por qué crees que tienes un demonio? Dijo, lo que pasa es que hay momentos en mi casa donde estoy sola y empiezo a masturbarme. Y es un descontrol, un frenesí, es algo que detesto, que odio, pero no puedo dejar de hacerlo. Y él le dijo, necesitamos orar. Entonces él oró por ella, pero el demonio se resistió. Y volvió y oró y se resistió el demonio. Entonces él dijo, llamemos al pastor. Llamó al pastor, le contó y se fueron a la oficina. Él va a la oficina y tiene una reunión con el liderazgo de la iglesia. Están reunidos todo el liderazgo de la iglesia. Entonces él le dice, mire, está esta niña, entonces yo quiero, pues vamos a orar por ella, pero el demonio se está resistiendo. Y ella lo quiere echar fuera, pero se resiste. Entonces necesito orar con el papá. Cuando van y lo llaman, el papá era el líder de la iglesia y entra a la reunión pastoral. Entra el papá y quedó como wow. Entonces le cuentan, lo meten en contexto. Entonces él dice, no, pues vamos a seguir orando. Y empiezan a orar nuevamente por la niña y el demonio se manifiesta. Entonces él empieza a hablar con el demonio y le dice, ¿por qué no te quieres ir de ella? Y el demonio dijo, por mi papá. Y él le dijo, ¿por qué? Por su pornografía. Entonces lo voltearon a mirar todos al papá y el papá empezó a llorar. Entonces él le dijo, ¿y qué pasa con su pornografía? Dijo, yo descubrí en el armario, en un lugar, sacando unas carpetas, unos documentos, las revistas que mi papá guarda de pornografía en la casa. Y por medio de eso, ese pecado del papá, el demonio entró en la hija. Y ahora la hija quería ser libre de ese espíritu y no podía. Y no podía. Y se arrepintió, le pidió a Dios perdón y no podía. ¿Sí? Entonces den cuenta lo tremendamente poderoso que es eso. Este hombre llora, se arrepiente delante de todos. Eso pues es un escándalo a nivel de la iglesia. Eso corrió como aguas derramadas por toda la iglesia. Y al siguiente sermón le mandaron el cassette a este Bob Larson, y el pastor sale diciendo, Bob Larson no es un hombre de Dios y no aceptamos sus enseñanzas y queremos que todo el mundo lo entienda, porque a partir de ahora él tiene las puertas cerradas en este ministerio. Entonces él empezó, Dios mío, él se puso bravo con Dios como, Señor, ¿por qué permites que pase esto? O sea, es tu ministerio. Mira, me hiciste quedar mal delante de tu cuerpo, yo no quería hacerlo, la niña fue la que vino a pedirme eso. Y duró como un par de días así, todo pues porque él decía, este ministerio va a ser mi catapulta a lo que Dios quiere hacer conmigo. 3 días después recibe una carta. Se escribían cartas, niños, en la antigüedad y habían cassettes.
Y en la carta dice, hola, yo soy la niña tal. Yo creo que no hay otra manera para contactarme contigo, por eso te envío esta carta. Te quiero dar infinitas gracias porque mi vida cambió totalmente desde ese momento. La vida de mi papá fue transformada y entendió que con Dios no se juega. Mi hogar es un hogar de bendición y de paz desde ese momento. Ahora nos sentamos con mi papá y tenemos una relación tremenda. Nos ponemos a orar en familia, hacemos devocionales, hacemos altar familiar. Gracias por traer la luz a mi casa. Fin. Y el Espíritu Santo le dice, ¿prefieres agradar multitudes o hacer mi obra en una persona, en una familia a la vez? Y él entendió, no estamos detrás de fama, no estamos detrás de la gloria del hombre, ni de fama ni de la gloria del hombre, estamos detrás de cumplir el propósito de Dios. Este hombre decía, si yo tuviera todas las personas que estuvieron en mi ministerio conmigo, seríamos un ejército impresionante de personas que están transformando el mundo. Pero Dios así no lo ha querido. No ha querido darnos fama, no ha querido que nos llevemos la gloria. Y somos un ministerio que la gente tiene en poco. Y le preguntaban ayer, tiene más de 70 años este hombre. Más de 70 años. Y le preguntaron, ¿y cuándo fue la última liberación que hizo? Digo, hace hora y cuarto. Fue la última liberación que hice. Y las está haciendo por internet. ¿A quién? A una señora en África. Y cuando estábamos orando, el espíritu manifestaba que era un espíritu demoníaco que tenía. Les voy a dejar el enlace aquí al final de esto. Él hace una liberación en vivo. Ahorita se las muestro. Tremendo. El demonio empezó a hablar y él lo llevó a que aceptara a Jesús y no quería. O sea, tremendo. O sea, es tremendo. Verlo así, uno queda impactado. Entonces, de verdad, el paso aquí es dispongámonos. En su intimidad, en su devocional, y después el Señor va a seguir haciendo la obra. En un momento un hombre de Dios Dios lo va a usar, el pastor, una persona de autoridad, y va a ser totalmente libre lo que falte. Pero por el principio, dispóngase. Y segundo, pregúntele a las personas que lo rodean. Venga, tengo un demonio, a lo bien, tengo un demonio. ¿Cómo lo notan ustedes? Y esa manifestación es para que usted empiece a orar por eso. No para que usted diga, voy a dejar de hacer eso. No, sino para que empiece a orar y Dios le muestre ese demonio porque está arraigado en su vida. ¿Sí? Porque puede haber entrado de innumerables maneras, pero está ahí, está permaneciendo y usted tiene que desenmascararlo y decirle que por la sangre de Jesús se tiene que ir de su vida. Amén. Bueno, amén. Hagamos una oración para terminar. Espíritu Santo, te damos gracias por este día. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, para que tú nos liberes. Te pedimos que eches fuera de nosotros todo demonio, por cualquier causa, Señor, que quiera habitar dentro de nosotros, que tenga llaves, Señor, para entrar dentro de nosotros, que haya hecho fortalezas demoníacas dentro de nosotros. En el nombre de Jesús nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que junto con nuestra familia, nuestras personas cercanas, nos muestres, Señor, eso demoníaco que se está manifestando. Y luego, Señor, tú en la intimidad nos enseñes por qué este espíritu demoníaco ha permanecido en nosotros a pesar de que no lo queremos tener. En el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a todo pacto de nuestros antepasados, a todo demonio que haya querido venir por el área, Señor, de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Hoy entendemos que tú eres Dios, que tú eres la vida eterna y te pedimos, Señor,
Tú que empezaste la buena obra en nosotros, termínala y haznos totalmente libres en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén. 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 Despídense. Chao. Chao. Chao.